Felipe Ferra Gómez, señor. Soy originario de Veracruz. Mira, es que a mí el vato se me fue liso con una cadena adiamantada, así como la que trae el señor. ¿Por dónde y a qué hora Y es la 500 campeona pesos. mexicana que está dando una buena exhibición? ¡Ah! Y ahí ¡Con los tacos de canasta, tacos! Inmediatamente se comió de un bocado ese golpe. Bienvenidos a su podcast México Mágico, donde tres amigos de diferentes latitudes, unidos por el internet, otro podcast y que nunca se han visto, decidieron hacer otro más. Nosotros somos el Marcos, porque si lleva un él antes del nombre, sabes que debes tener cuidado. Betty Jane y el Jay-Z. Comenzamos. Desde que era un niño escuchaba a los adultos hablar acerca de la crisis. Que si la crisis esto, que si la crisis lo otro. Es más, en algún momento de mi vida pensé que la crisis era un lugar. A lo que yo decía, si les va tan mal, ¿por qué siguen yendo a la crisis? Por eso hoy, en México Mágico, hablaremos acerca de la crisis en México. Comenzamos. Pero antes de comenzar este capítulo, démosle un saludo a nuestro tío Marcos, que está en su crisis de los 30. ¿Qué onda, tío? ¿Cómo andamos? De los 40, yo creo ya casi, ¿no? Pero Nah, güey, ¿cuántos tienes? 35, ¿no? 35, o Ahí sea, está, ya, güey. pero ya pasé la de los 30, ¿no? La crisis de los 30 te da los 29 y cachito, según yo. No, la crisis de los 30 te da en los 30. Ah, o sea, Por eso a es lo los largo 30. de todos los 30, ok. Ajá, O sea, me estás diciendo que todavía no estoy sufriendo la buena, la de los 40. No, todavía no, güey. Es más, yo creo que ni siquiera los 40 es la importante. Yo creo que la crisis de la edad, hago énfasis en la edad, en los hombres, empieza en los 50, güey. Sí, yo creo que, mira, yo creo que tiene sentido a los 50 porque antes, o sea, mi papá a los 20, ¿qué te gusta? 3, 4 años ya era un adulto responsable y proveedor de su casa, ¿no? Era otro México. Yo tengo 35 y igual no llego a ese punto de que él tenía más de 10 años antes en proporción, ¿no? Entonces, X2. esa crisis ocurre cuando sientes que ya se te está yendo la juventud, que ya la rodilla no solo te rechina, sino que te duele, y que se te está yendo los mejores días de tu vida, y que a partir de, así de, cuando te cae ese cubetazo de agua fría, a partir de ahí hacia adelante, todo empieza a ser peor físicamente, yo creo, ¿sí? ¿No? Me estoy haciendo más lento, me tardo más en razonar, ya no aprendo cosas nuevas, no sé cómo usar el pinche Netflix. Yo creo que ahí es cuando te da esa crisis, ¿no? Sí, ¿sabes qué, güey? Yo creo que es todo lo que dijiste es cierto, pero yo siento también que es muy en el tema del hombre. Digo, esto no es una justificación para que no vayan a empezar a mamar luego con eso. De que es como que tu último ápice de fuerza o juventud, llámalo como quieras, y dices tú, pues todavía puedo. Y es cuando empiezas a ver a muchos señores a quererse, que pueden claramente, que pueden comprarse sus Mustangs, y ves a los Mustangs así chingoncísimos, y ves quién los conduce, y esperas ver un güey de tu edad o más joven, y es un señor, güey, ya, o si no es que completamente calvo, pelo cano, panzón y de lentes, o el carrito deportivo, Uh-huh. y ahí andan, güey, sintiéndose unos niños, güey, 16 años. Claro. Y dices tú, ok, pues qué chingón que tiene el varo para hacerlo. Espero yo no verme así de ridículo. Pero no sé, güey, creo que es eso. Es que, ¿sabes qué? Haz de cuenta, dijiste un Ferrari, ¿no? No, un Mustang. Un Mustang. Ah, bueno, me la dejaste más fácil. Okay. Es que, por ejemplo, un Ferrari es un coche muy caro, pero Sí. no nada más es el costo del carro, sino no lo puedo llevar aquí a las talachas, ¿no? O sea, Sí, si no, algo definitivamente. bueno, a lo mejor un Mustang, pues no a las talachas, pero sí a un taller un poco más, vamos a llamarle híbrido, ¿no? O sea, que tiene tanto talacha como que también te acepta alguien del seguro. Claro. Pero a lo mejor tú dirías, ese carro, y ya esto es como prejuzgar, ¿no? Va más con un chavo de 30 para abajo. Pues sí, cabrón, pero yo a esa edad no lo podía pagar. Ajá, justamente. Entonces, yo creo que el tema es ese, como de, a lo mejor ya llegaste a la estabilidad financiera o a tu tope de ingreso económico, pero a lo mejor no coincide con tu
con la proyección de tu imagen hacia las demás personas, ¿no? Dices que es para chavos, ya no estás chavo y se te hace ridículo. Yo aquí tengo dos teorías, ¿no? Que te valga madre y hazlo porque te hace feliz. Claro. O puede ser que sí tengas ahí un issue de que ¿Un no has issue? superado algunas cosas, pero pues ahí sí habría que ver cada caso, ¿no? Pero bueno, regresando a la crisis, la verdad es que podría ser peor, ¿no? O sea, no me ha dado Sí. COVID, por ejemplo, tengo las rodillas rechinando, pero ambas, entonces creo que no está mal. Ok. Bueno. Retomando el tema de la crisis de la edad, escuchaba el otro día una entrevista que le hacían a Cristian Martinoli y decía el güey que él a los 60 años él va a dejar de narrar, porque dice que a los 60 años él ha visto y él cree que ya no va a tener esa agilidad mental que tiene ahorita o que tenía de más joven para la narración de partidos, porque él fue muy específico. A los 60 años yo ya no voy a narrar un partido. ¿Por qué? Porque me va a faltar velocidad, porque me va a faltar inteligencia, voy a ser más lento, cosas muy puntuales, ¿no? Y a lo mejor voy a hacer otras cosas, pero eso ya no lo voy a hacer porque sería quitarle a algo que a mí me gusta, ¿no? Y no sería un insulto de mi parte a mi profesión que me gusta mucho, pues hacerlo. Lo cual se me hace muy loable. Qué chingón que piense de esa forma. Digo, yo no sé, ya estando ahí, como avanza la medicina ahora, no sé cómo va a estar. Decías también que a lo mejor a los 50 o en los 50 ya tienes estabilidad financiera, sobre todo ya no tienes que mantener hijos, espero. Ajá, sí. Espero. Y entonces ya tienes esa libertad económica mayor, porque por ejemplo, ahorita, en mi caso muy particular, yo tengo que estar pagando todo lo que tenga que ver con la salud de mis hijos y con la escuela y con seguridad y todas esas Y que cosas. no necesariamente es el gasto más grande comparado con cuando vayan avanzando de... o sea, están así es. chicos, están bastante chicos Ajá, tus hijos. están jóvenes, muy, muy jovencitos. Y no es como que digan, papá, quiero estudiar en la universidad en, no sé, en La Salle o en el TEC de Monterrey o en Harvard, no sé, alguna pendejada así. Les voy a decir, qué bueno que quieres, me da mucho gusto, consíguete una beca, si no, ahí está la escuela pública, porque yo no te la voy a pagar, ojete. Para que me digas, uy, ¿eso qué es, papá? No. Y fíjate, güey, el año pasado estábamos súper animados a comprarnos un carro. Y yo dije, sí, pues me voy a comprar un carro, para andar más a gusto, para no estar dependiendo de que esto y que la otra parte estamos en pandemia. Ya veíamos que esta pandemia se iba a terminar y dijo, sí, ahorita es el momento, vamos a comprarnos un carro. Fuimos a la agencia. Yo quería un Civic a huevo porque se me hacen muy padres. Y ya no estaba el modelo que a mí me gustaba, ese modelo más deportivo, sino estaba uno más... Otra línea, sí, no Es el mismo vehículo, nada más en la línea 2022, que ya tenía más sobriedad en su... Sí, tú querías la versión que es como... pues, como dices, más deportiva, porque el Ajá. Civic, bueno, cuando nació, era más bien un coche familiar, ¿no? Era un sedán completamente. Ajá. Digo, Y luego sigue ya siendo lo sedán, hicieron, pues. pero Ajá, sí ya deportivo. conforme fue avanzando el tiempo, lo cambiaron un poco de sector y había uno más lujosito, como para señor, ¿no? Y luego hay una Ándale. versión un poco más deportiva. Sí, más o menos lo ubico. Pues yo quería eso, ¿no? Y entonces el vendedor hizo un trabajo excelente, güey, porque el vato me vendió la idea de que pues ya no tienes 20 años, ya no tienes 32 tampoco, pronto vas a tener 40, ya eres pues ya un hombre ya eres más señor que nada, tío, no se diga. Y dije, no, pues la neta sí me veo en ese vehículo, ¿no? Entonces, ahora es curioso cómo me hace sentir tener un carro de ese tipo, ¿no? Que también digo, bueno, sí lo necesito, tampoco tengo que andarle presumiendo al mundo que estoy en mi crisis de los 50, que todavía no tengo.
Entonces, pero bueno, es parte de la crisis existencial. Pero bueno, así es este desmadre. Ahora sí, otra vez ya nos fuimos a divagar lo De idiota. vacaciones, sí. Sí, bien recio. Ojo, bebés, vamos a hablar acerca de las crisis financieras de México. No como ya empezamos a hacerlo de las crisis de los 40, o de la crisis de por qué tu novio te dejó en visto, o la crisis de por qué no te dan tantos likes, o cosas reales, no mamadas, ¿eh? Para que no vayan a estar lloriqueando. Entonces, habiendo dicho esto, O sea, habiendo hablado de otra crisis de la que no es el tema, pero regresando al verdadero tema, ahora sí. ándale. No vamos a dar tantos datos, o sea, sí traigo, no crean que esto lo investigué el día de hoy antes de grabar este episodio, ya me puse a investigar, o sea, sí, pero no. O sea, hoy le metí más cosas, ¿no? O sea, es más desde tu punto de vista con Una algo de jiribilla. respaldo, exacto, con algo Ajá. de respaldo sobre lo que investigaste. Sí, con fechas y pendejadas así, ¿no? Y con Y ese comentario, quiero dejar en claro cómo es que funciona la gran mayoría de los mexas, o cómo es que funcionamos. Porque siempre se dice que andamos buscando cómo resolver todo con la inventiva mexicana. Nada se nos atora, siempre andamos buscando cómo seguir adelante, cómo buscamos la papa, cómo perseguir la chuleta, cómo sacar el jale. Y es de extrañar realmente que en un país tan grande, y no solo en extensión, sino en esa bonita romantización que nos mama hacer acerca de la cultura, la gastronomía y demás cosas, México sigue siendo ese país emergente que más que emerger vemos tristemente cada día cómo se hunde más. Sí, completamente de acuerdo. ¿O no? Pero sí, pero es la dicotomía de tenemos todo para emerger, pero salgo del agua, ya la tengo en el cuello, salgo 2 centímetros y me hundo 3, salgo 5, me meto 2, me meto 10 y salgo 1, o sea, no le ves para cuándo acabas de salir. Pero ¿sabes qué, güey? Eso poquito que sales, y es aquí donde viene este gran autoengaño. Sales poquito y ya sientes que ya la hiciste, güey. Y ahí Exacto. es en donde radica el problema, güey. Porque, Esta- ajá, te sientes poquito superior y ya nadie te merece. Ya eres Exacto. don vergas, ya eres el que puede gastar más, ya eres el que puede... Claro. Y ese es el pedo, güey. Y te De vuelves a acuerdo, hundir. sí. Saliste 2, te hundes 4, ¿no? Exacto. Entonces, está cabrón, güey. Bueno, pero no malinterpreten, no todos somos iguales. O más bien, no todos pensamos de la misma forma. Mientras que algunos se conforman con la vida que tienen, hay otros que quieren tener un poquito más. Digo, tampoco hay que confundirnos con el mamador o la mamadora que dice, levántate a las 4 de la mañana, mientras todos duermes, trabaja más, lee más, corre más y todo más. No, eventualmente, ese pendejo se va a cansar de su propia mentira que se está contando y va a valer pito, ¿vale? Entonces, De acuerdo, por favor, porque no no hagan existe eso. una fórmula. O sea, cuando llegas a tratar de convencer a todos, muy probablemente estás tratando de convencerte a ti mediante Ajá, buscar la percepción aceptación de los demás. Exacto. Sí, güey, o sea, el mejor ejemplo de eso es Master Muñoz. Digo, no dudo que el tipo le vaya bien económicamente, pero creo que, una, su personaje se lo comió, y dos, las cosas que le funcionan a él, claramente no le van a funcionar al vato que entrega pizzas, al mesero que bulió en una de sus presentaciones, o al chavo que tiene la mejor de las intenciones o la mejor idea, pero no tiene capital para iniciar un negocio. O herramientas o capacitación, ¿no? Sí, Exactamente. claro, de acuerdo. O sea, mis circunstancias son muy diferentes a las tuyas, y aparte, mi forma de pensar es muy diferente a la tuya, entonces nunca va a ser lo mismo. Si fuera 100% efectivo ese plan de vida que te traza, pues Todos no serán habría millonarios. pobres, exacto. Sí. Entonces, tío, yo tengo una idea de cómo erradicar la pobreza, pero la gente me ha dicho que pues, soy un tirano, ¿no? Entonces, Sí, mejor... pero luego empiezan a querer comparar uno con Hitler y eso no está padre. Sí. Entonces, mejor no lo mencionamos aquí y continuemos. Entonces,
¿Cómo es que la inventiva mexicana siempre encuentra la forma de resolver el problema? La mayoría en este país sigue jodido, como ya lo decíamos. Pero como decía hace rato, no todos pensamos igual. Y mientras que por un lado Pedro está pensando en ya voy a salir del jale para irme a dormir un rato, porque estoy muy cansado y estas horas de burocracia mexicana me tienen súper cansado, Luis usa su tiempo libre para sacar una lanita extra. Y al final de la quincena del mes, no andarse quejando tanto que la crisis, que no te ajusta, como muy seguramente Pedro sí lo va a hacer. Entonces, esa es una forma, porque lo mencionaba hace rato, al inicio en el intro. De repente se juntaban mis papás con mis tíos o con amigos y era mucho de la quejadera, ¿no? Es que el gobierno me quita, bueno, no decían me quitan muchos impuestos, ¿no? Simplemente se quejaban de que pinche gobierno ratero, no nos pagan bien, todo está bien caro, todo sube, pero los sueldos siguen iguales, bla, bla, bla. Y mi papá decía, y en ese momento yo no lo entendía, decía muy suavemente, pues ponte a hacer algo, ¿no? Entonces, llegas a tu casa a las 4 de la tarde, tienes de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7, de 6 a 8, hasta de 8 a 9 para hacer algo extra. Y listo. No, pero es que llego bien cansado. No, pero es que... Entonces no te quejes, ¿no? O sea, tienes el tiempo. Ajá, o sea, te puedes salir, porque yo conocía a personas que sí lo hacían. Es más, hay un chavo, el otro día estábamos en el estacionamiento del súper, y llega un chavo, yo no sé, voy a tener unos 19 años, yo creo, está estudiando. Ya como 3, 4 veces que lo veo así seguiditas, llega y te dice, hola, buenas tardes, súper amable el tipo, hasta dices tú, güey, ¿cómo no te voy a comprar algo? Uh-huh. Traigo donas caseras, ¿no gusta probar una? Y ya no, pues te la vende con, no, pues que si para el café, que si lo que sea. Y mis hijos, sí, papá, yo quiero una, ándale, pues. Le compramos al chavo, estaban buenas, no eran malas, no son las mejores donas que he probado en mi vida, tampoco son las peores. A los 2 días me lo vuelvo a encontrar en la gasolinera. Lo mismo, buenas tardes, bla, bla. El mismo discurso se lo tiene bien aprendido. Y ese día, mientras que estábamos comprando, los niños están escogiendo, y le pregunté, ¿qué haces? Me dice, estudio. Y en las tardes salgo a vender porque, pues, para ayudarme. Ah, ok, perfecto. ¿Y qué estudias? No, pues que medicina. Ese chavo tiene más competencias o va a tener más competencias en la vida laboral que la mayoría de sus compañeros. O sea, ¿te refieres a competencias laborales? O sea, sus habilidades para... Sus habilidades, ajá. Claro, Va a tener sí, más claro. habilidades que sus compañeros. ¿Por qué? Porque aparte de que hace lo que tiene que hacer en la escuela, está haciendo un esfuerzo extra por hacer algo más. No, definitivamente, bueno, yo me voy a usar como mal ejemplo. Yo siempre fui muy buen estudiante y me costó mucho trabajo pasar a la vida laboral porque no tiene nada que ver aprender a estudiar y buscar un numerito que saber resolver. O sea, sí, yo te podría decir que mi máximo o mi fuerte en la vida laboral no es tanto lo que aprendí en la universidad, es las habilidades que aprendí de las personas que sí sabían trabajar. Por ejemplo, puntualidad, ser honesto, saber expresar que algo no está funcionando a tiempo, o sea, levantar la mano a tiempo y proponer soluciones. Todo lo demás se puede aprender, por decir, de un libro, pero esto de lo que estás platicando ahorita es práctica, maña, tips que te pase a alguien. Definitivamente... Claro. Tú podrás, o sea, y dices, ¿para qué le va a servir a un médico cirujano vender donas? Ajá. Pues a lo mejor simplemente poder expresarle a su paciente que no se le va a morir en el quirófano y darle la tranquilidad, o sea, la habilidad de poderse comunicar o venderle una alternativa, o no sé, claro, definitivamente esa persona iba a tener, empezó su vida laboral antes que los que solamente estaban estudiando, o sea, a fuerza.
Sí, De acuerdo. definitivamente, ¿no? O sea, ese tipo de competencias que no desarrollas hasta que ya estás en la vida laboral y que llegas todo imberbe y pendejo y no sabes ni siquiera qué hacer. Tú ahorita lo dijiste, tú fuiste muy buen estudiante, yo todo lo contrario, yo abuso y creo que le pasa mucho a personas como yo que se creen, porque y aquí es donde está el truco, que se creen demasiado inteligentes. Entonces, como se creen demasiado inteligentes, dicen, ay, no necesito estudiar, yo ya la entendí. Y solamente, yo por ejemplo, muy particularmente lo que hacía era, solamente estudiaba para pasar. Yo no quería el 10, yo no quería el 8, yo no quería el 9, yo solamente quería pasar. A mí me valía madre la calificación. Y literalmente terminé la carrera con un muy mal promedio. Pero mis compañeros que terminaron la carrera con promedios excelentes, primero no pasaron en Ceneval, no se pudieron titular. Yo sí. Y me he seguido preparando y ahorita, pues, en mi chamba no me va mal. ¿Por qué? Porque tengo esa capacidad de entender y discernir cosas mucho más fácil que a lo mejor otros de mis compañeros. No quiere decir que por eso ya soy un genio. Claramente no lo soy. Digo, estoy haciendo un podcast, pues, ¿no? Entonces, pero son habilidades diferentes que tiene cada persona. Este chico se está adelantando, va a tener habilidades que a lo mejor sus compañeros no van a tener o que eventualmente van a desarrollar, pero él ya va a llegar con algo más en su mochila, no va a llegar sin nada ahí, ¿no? Pero bueno, el ejemplo que daba de Pedro y de Luis, para que todos estén en la misma cancha, supongamos que Luis y Pedro son burócratas, ambos trabajan de 8 a 3, ambos tienen familia, la misma cantidad de hijos, la misma cantidad de esposas, ambos tienen el mismo sueldo, sus situaciones laborales, familiares y demás son exactamente iguales. Pero ¿qué hace que Luis quiera tener dinero extra? ¿Por qué Luis sí quiere y por qué Pedro no? Bueno, pues Pedro simplemente ya podemos decir que pues es un huevón, no le interesa. Y él dice, ¿sabes qué? Yo me voy a Sequir. Pedro dice, yo me voy a Sequir a lo que yo gano 10,000 pesos al mes. Y yo me tengo que hacer a la idea de que con estos 10,000 pesos yo la voy a armar. Sin embargo, Luis dice, no. O sea, tengo desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche otras horas más para ver qué hago. ¿No? Aprendo un oficio, hago un curso de algo más y doy clases de matemáticas, doy clases de, no sé, güey, lo que tú quieras que pueda hacer Luis, ¿no? Y eso hace que Luis gane más dinero. Y eso se transfiere automáticamente, pues primero que nada en dinero extra, bienestar, en que a lo mejor la vacación sea más larga o sea un mejor lugar y eso eventualmente va a generar felicidad, cosa que pues Pedro no va a tener y eventualmente Pedro va a envejecer amargado, molesto con el sistema porque es un sistema que no lo valora, que no lo ve y como la culpa no es mía, es del sistema, todo lo que yo hago está bien. Sin embargo, Luis entiende que no solamente puedo depender del sistema, puedo depender de mí mismo, puedo hacer más cosas y si yo me independizo del sistema un poquito, puedo vivir mejor. Y eso no solamente afecta directamente a Luis, afecta a la prole de Luis, que va a decir, güey, mi papá hace esto extra, yo también lo puedo hacer. Y va a ser más fácil cambiar esos paradigmas. Un cambio de visión ahí. O sea, Entonces, estás diciendo que quejarse y culpar a todos menos a ti, hacerte responsable y trazar un plan, ¿no funciona? O sea, que estás diciendo que hay que agarrar al toro por los cuernos en lugar de estar de llorón. lamentablemente tengo que decir que así es. Tenemos que tomar He vivido al toro por los engañado cuernos. todo este tiempo. Sí, esta narrativa de hay que echarle la culpa a Juan de la chingada porque los muertos están como están, las desapariciones están como están, la crisis está como está. Financiera, sí. No podemos seguir echando la culpa a los demás. Y más cuando estamos a más de 3 años de tu pinche gobierno, Andrés Manuel. Ponte a jalar ya, culero. Pero bueno, habrá un capítulo después de él. Entonces, ¿qué pasa, güey? O sea, ¿por qué hay miles de personas que siguen haciendo eso? Que son como Pedro, que siguen estando así.
es la falta de estudios, es la falta de oportunidades, porque vienes, en este ejemplo muy particular que estamos dando, Luis y Pedro tienen las mismas necesidades, tienen las mismas condiciones laborales, tienen todo exactamente igual. Lo único que no tienen igual es la forma de pensamiento. Y eso hace que Luis sea más exitoso. ¿Por qué? ¿Es nada más por eso? ¿Porque piensa diferente? Yo digo que sí, o sea, mientras que el otro se va a quedar ahí toda la vida de huevón, Luis no, Luis le va a ir un poquito. Tampoco te voy a decir que esa es la solución para todos, digo, tampoco es como que en México existían las formas y las estructuras para que una persona con el puro echarle ganas pues deje de ser pobre. Claramente no funciona nada más así, pero es un primer paso, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, No, o sea, definitivamente hay cosas que tú puedes controlar y cosas que no. ajá, Sobre las que sí podrías controlar, yo creo que siempre es bueno tener un plan, entendiendo que tu plan nunca se va a cumplir al 100% tal y como lo pensaste, pero también creo que es mejor tener un plan y tener que improvisar sobre el plan que no tener ningún plan e irte ahí a la buena de Dios. O sea, sí, sí, eso sí. es lo que yo creo. Habrá quien diga, no, pues nomás el chiste es que te compres el boleto adecuado de la lotería y con eso resuelves todo. Pues sí, también es una solución. Ahí te encargo con las probabilidades de que pase, ¿no? No, güey, y es que sabes también qué pasa, ya que llegas a esta realización de que no solamente depende de ti, sino que también hay factores externos, pero si tú puedes controlar la mayor cantidad de aspectos, el resultado va a ser quizá hasta más beneficioso para ti. No en cambio, si tú solamente dejas que la empresa para la que trabajes, llámese gobierno, institución o empresa privada, vele por tus intereses, porque claramente no le interesas. Entonces, la situación de la crisis financiera no solamente va a afectarte a ti, sino le va a afectar a los tuyos. Pero bueno, ¿dónde comienza la crisis? Realmente, ¿cómo es que México empieza a sufrir acerca de esto, ¿no? Como yo lo dije en el intro, cuando el Jay-Z apenas era un feto, ya escuchaba a mi papá hablar acerca de la crisis, cuando había alguna reunión en la casa, de repente me metía yo como un salero, ahí a ver qué escuchaba, a ver si agarraba unas papitas, a ver si agarraba algo, y escuchaba a mis tíos o los hermanos de mi papá hablar acerca de eso. La crisis, la devaluación, el Fobaproa, y decían la gente más grande, pues, mi papá en ese entonces, no sé, ya debe haber tenido, ¿qué te gusta? O tú unos 10 años, güey. Cuando yo tenía 10 años, en los 90, Uh-huh. que que mi papá, que no sé, ha de haber tenido, no sé, unos 20. O tú que mi papá debe haber tenido unos 30 años cuando eso sucedió. Cuando yo tenía 10 años. O menos. Mis papás me tuvieron cuando ellos tenían 20 y 21 años. Así que sí, pon 30 años se han de haber tenido. Y haz de cuenta que escuchaba a mis tíos mayores que decían, es que la crisis del 82. Y la crisis del 82. Y yo, pues, cabrón, ¿qué onda? ¿Qué está pasando ahí, no? O sea, y ya decía mi papá, no, sí, esa fue muy complicada. Y me puse a investigar un poco. Y resulta que la crisis del 82 fue como el final o fue el resultado de lo que pasó en el 76. Que fue que en México los presidentes López empezaron a poner todo en deuda al petróleo. Entonces, como México es un país completamente petrolero, dijo, pues, tenemos estas reservas inacabables de petróleo. Eso quiere decir que tenemos crédito para toda una vida o más. Entonces empezaron a endeudarse. Llegó el déficit a 450%. O sea, no era estaba leyendo ya cuando en el 82 que el dólar llegó a estar hasta 72 pesos.
Sácate a volar, sí, y con Así. 20 y tantos pesos, 22, 23, ya estábamos sufriendo, imagínate 70 y tantos pesos. Ajá, güey, imagínate, güey, cómo está este pinche desmadre. 72 varos el peso. De la chingada. Entiendo que mucha gente se volvió mal. Se puso muy mal, ¿no? Escuchaba el otro día una entrevista que le hacían a Ricardo Salinas Pliego y decía, yo entré a trabajar, dice, mi papá me invitó a trabajar a Electra en el 82. En el 83 quebramos. Por eso, ¿qué pasó? No manches. Así, güey. Imagínate para que ahorita Electra y Salinas Pliego son uno de los hombres más ricos de México y que en el 82 se haya quebrado su compañía o la compañía de sus papás, ¿no? Entonces estaba muy cabrón. Pero bueno, al final del día, como lo platicábamos fuera del aire, en ese momento uno no entendía qué era la crisis. O sea, yo escuchaba a mi papá, a mis tíos, a mi mamá, a mis tías, a mi abuela, que si la crisis, que si la crisis, que si la crisis. Pero para Jay-Z y para sus hermanos, pues no había tal crisis, porque pues, el Jay-Z no ganaba dinero. El Jay-Z decía, ¿quiero unas papitas? Ah, pues ahí ve, agarra dinero de la cartera de tu mamá y ve y compras unas papitas, ¿no? Yo no viví, o yo no recuerdo haber vivido una crisis así financiera de que, mijo, no hay. Afortunadamente, pues, tuvimos esa fortuna de no vivirlo. Yo, realmente, la primer crisis financiera que yo viví fue en el 2008, que fue también resultado de un problema un poquito más global, porque en el 2006 la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos estalló, mucha gente perdió dinero y los problemas económicos empezaron a hacerse ver en el 2008, que curiosamente también tuvimos nuestra primera pandemia, que fue el H1N1, yo ya estaba casado y lo cuento esto como una anécdota triste para mí, sobre todo en el área profesional, porque yo ya tenía una oferta de Blizzard Entertainment, güey. Uh-huh. Ya tenía mi boleto de avión comprado, ya tenía todo. Yo iba a empezar a trabajar en Blizzard en España. Uh-huh. Y en eso cierran fronteras. Me llega una carta como a los 3 días. Y me dicen, ¿sabes qué? Vamos a poner en espera tu vuelo. Uh-huh. Y en 15 días, no, en 10 días vemos. Uh-huh. Ah, ok, pues está bien. Dije yo, pues solamente lo pusieron en pausa. Al final del día, pues el boleto no lo compré yo, a mí me vale pito, ¿no? Más días para mí. Uh-huh. Pasan los 10 días, me llega otro correo y me dicen, desafortunadamente, por la situación de salubridad que existe en España, vamos a tener que cancelar esta vacante, no te vamos a poder contratar, que te vaya bien, sigue jugando nuestros productos. Y yo, y yo sigue, no mames. Todos los planes que yo tenía, a la verga se fueron así. Claro. Entonces, fue algo bien cabrón, güey, ¿no? Fue muy complicado, pero bueno, yo ya estaba casado, afortunadamente pues tenía trabajo, ¿no? Pero fue la primera vez que yo realmente viví una crisis que a mí me costó de alguna forma sobrellevar. Y eso hizo que me acordara, mientras estaba escribiendo esto, que el año anterior, que fue cuando me casé, porque esta oferta ya viene en el 2009. Estábamos un día ahí, el exnovio de mi cuñada y yo platicando, ya días después de mi boda, y me dice, no, yo le pregunté, ¿y qué onda? ¿Ya? Porque claramente cuando estás casado, automáticamente se te activa esta casilla de tienes que chingar a otro compa para que también se case y sufra igual que tú, culero. Claro, sí. Entonces, estábamos este güey y yo tomándonos ahí unas chelillas y le digo, ¿qué onda, güey? ¿Qué plan con ustedes o qué pedo? Y me dice, no, güey, pues es que sí queremos, sí quiero, pero pues es que la crisis, ¿no? Uh-huh. Y yo me quedé así de, ¿la crisis? Sí. Le digo, vato, yo también ya me casé, güey, y la crisis aquí está. Me dice, sí, güey, pero es que... Entonces le dije, pero güey, la crisis ha estado siempre. Pues, yo me acuerdo cuando era niño la escuchaba, mi papá la escuchó, mi abuelo la escuchó, mi bisabuelo seguramente la escuchó, le digo, porque esto no tiene 2 días, ni tiene un año, tiene
En el 2029 vamos a cumplir 100 años de que México está en crisis. La primera gran crisis financiera que México tuvo fue en 1929, derivada de la Gran Depresión de Estados Unidos. Casi 100 años de puras crisis, güey. Crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis, tras crisis. Y aquí seguimos, valiendo pito, pero siempre tratando de buscar cómo le vamos a hacer, ¿no? O por ejemplo, ¿qué haces? ¿Qué harías tú si mañana te quedas sin chamba? Te vas a esperar a que el gobierno te diga, ay, Marcos, mira, aquí está esta lana para que te apoyes en lo que te encuentras chamba. No Y creo. tú sí. No creo, y menos después de todo lo que ¿Decimos? pienso. Ajá, sí. Pero es que a lo que voy, güey, con este pedo es, ¿por qué la gente pone esos pretextos? Al final del día, siempre ha existido una situación adversa. O sea, ahorita la llamamos crisis, antes la llamábamos de otra manera, mis hijos seguramente la van a llamar de otra, pero siempre va a haber una situación adversa que nos va a obligar a hacer cosas nuevas. La pandemia nos lo acaba de volver a demostrar. La pandemia Sí, está muy cañón porque básicamente algo que siempre va a ocurrir es que te tienes que adaptar a las nuevas circunstancias, a los nuevos tiempos, nuevas tecnologías, nuevas personas, nuevas formas de pensar. Y yo creo que las personas que menos se adaptan a lo nuevo son las que más padecen. Y como hemos platicado millones de veces en México Mágico, es más fácil culpar a algo intangible, a la mala suerte, que aceptar que no hay una planificación, una preparación, no hay una visión global de nuestra vida. Y eso va a seguir pasando. Entonces, pues quien tenga como dijiste en tu ejemplo, quien tenga un poquito de mejor visión, por ejemplo, en esta pandemia, pues se perdieron muchos trabajos, pero ¿cómo les fue a los que se les ocurrió vender cubrebocas? Uh-huh. O sea, encontraron fuerza en algo encontraron una oportunidad en algo que parecía terrible, ¿no? Sí, O los que no. vendieron los tapetitos que no sirven para absolutamente nada y los siguen vendiendo al día de hoy. Sí. O sea, yo tengo No, uno güey. allá afuera seco en la entrada de mi casa y cuántas veces no hemos dicho que este desmadre es viral y que no está en la suela de los zapatos, pero bueno. Oh, nosotros teníamos uno, güey. Creo que ya tiene plantas, güey, creciendo en él. Así, cabrón. De que ya se llenó de tierra, llovió, los pájaros trajeron semillas y ya están creciendo plantitas ahí, güey. Pero es cierto, digo, lo platicamos también hace rato fuera del aire. Estos frenos con los que crecimos de niños, de que a nuestros papás les tocó solventar estas crisis que les tocó vivir a ellos. Porque tampoco es como que les haya tocado nomás una, ¿no? Digo, desde que yo estoy en este mundo, y en un rato más lo voy a comentar, por ejemplo, a mi papá le tocó vivir, ya siendo padre de familia, la crisis del 82. No fue una crisis per se, pero el terremoto del 85, que también dejó muchas cosas. La devaluación del peso en cada salida de gobierno. Cuando perdieron ceros el peso, el En el Fobaproa, 94, creo, ¿no? 93. 93. Por ejemplo, la crisis financiera del 2008, la pandemia, ¿no? Entonces, las histerias colectivas que se fueron dando a lo largo de estos casi 40 años, que fue cuando el mundo se iba a acabar en el 2000, que la gente también se volvió loca. Al principio de la pandemia, cuando la gente empezó a comprar papel higiénico, no sé cómo por qué. Voy a combatir el COVID con papel, pendejos. Todas esas cosas les tocaron a ellos. A nosotros, al menos mientras yo crecía, yo no lo vi. Pero sí decía, ok, pues vamos a restringirnos con esto. Yo casi no lo cuento esto. Hubo una época, mientras que yo era adolescente, que después de que mi papá sufre un accidente muy grande, y es muy grave, mi papá le dice a la empresa para la que trabajaba, ok, ya te pagamos, no sé, ¿no? Pon tú 10 meses
mientras que estabas hospitalizado, mientras que estabas en recuperación, mientras sufrías operaciones. Estamos definiendo si te vamos a jubilar, porque la forma en la que tú estás respondiendo a los tratamientos, todo indica que ya no vas a poder A trabajar. recuperarte. Ajá, inclusive había dictámenes médicos que decían que le iban a cortar el brazo, porque su hueso se había partido completamente y el ligamento casi también se quebraba porque se había trozado con el hueso, ¿no? Partido. Entonces, pues, dijo mi papá, ok, pues adelante, jubílenme, no hay ningún problema. No, pues es que tenemos que hacer investigaciones y la chingada, ¿no? Mi papá trabajaba para CFE, ya lo he dicho antes. Entonces, todo eso se tuvo que ver por medio del Seguro Social. Claramente, el Seguro Social es una de las instituciones más pinches lentas que existen en México. Y esta investigación les tomó un año. Durante un año le dijeron, ¿sabes qué, Gabriel? No te vamos a pagar hasta que se defina la situación. Una vez que se define la situación, pues ya todo va a continuar de la misma forma. Esperemos que estos sean, no sé, máximo 6 meses, le dijeron. Dijo mi papá, ok, pues con el ahorro que tenemos, inclusive hasta 8 o 10 meses nos podemos aventar. Vale. Pasan 6 meses, nada. Pasan 8 meses, nada. Pasan 10 meses, nada. Ya empezaban a hacer mella las necesidades. Y yo recuerdo que en algún punto, mis hermanos y yo decidimos, bueno, pues vamos a intentar trabajar. Jamás había hecho nada. Jamás en mi vida había hecho nada. Y un amigo de la prepa me dijo, güey, pues nosotros estamos yendo a repartir volantes los fines de semana. No me acuerdo cuánta lana nos daban. Era una mugre. Sí. Pues ahí va el JC, güey. Llegan, me dan, no sé, 3,000 periodiquitos. Y órale, güey, vete a los a repartir y ya que termines regresas. Ese día, de aquí donde yo vivo, hace un calor infernal. Horrible, es un pinche calor porque vivimos cerca de la costa. Era mediados de julio, así que estaba peor. Ese día me llovió. Todo lo malo que podía pasar, ese día me pasó, ¿no? Me mojaron, llovió, me echaron, o sea, todo, me persiguieron los perros. Nada más faltaba que me persiguieran perros con perros con abejas en el hocico. Y que con abejas ninja en el hocico. Con abejas ninja, sí, exactamente. El que entendió esa referencia, mis respetos. Llego al lugar, me pagan pues lo que habíamos acordado. Me acuerdo que ya llegué yo a la casa y ya le dije a mi papá, mira, traje esto. Entonces mi papá así se voltea, me ve todo jodido y ya me dice, gracias. Te puedo asegurar que eso que llevé a la casa no era ni el 1% de lo que se necesitaba para el gasto. Pero yo estaba orgulloso de lo que yo había hecho, ¿no? Y mi papá dijo, bueno, ok, está bien. Te agradezco que hagas un esfuerzo. Espero que esto te sirva para que veas que esto no está fácil. Así quedó. Fueron unos meses bastante complicados después, ya cuando se pudo resolver el tema. Pues ya, todo volvió, de alguna forma, o fue volviendo a la normalidad poco a poco. Pero sí fue como de, ok, así se siente esta situación de carencia. Digo, tampoco lo viví tanto tiempo, tampoco me voy a dar de golpes de pecho, porque la neta no fue así. Pero sí me di cuenta que no era fácil, ¿no? Y ya más adelante, ya cuando estaba estudiando en la universidad, yo bien pendejo, se me ocurrió la grandiosa idea de volverme empresario. Y por volverme empresario fue, unos amigos y yo decidimos, güey, vamos poniendo un negocio. Estamos estudiando sistemas, era el 2006, todavía estamos estudiando. Dije, pues, mientras que estudio en la mañana, en la tarde podemos estar y tenemos a alguien que está aquí en la mañana, pues, no sé, de secretaria o de algo, ¿no? La idea era buena porque éramos dos amigos éramos tres originalmente. Uno iba a ser el que iba a poner el dinero, o más bien su papá iba a poner el dinero,
y nosotros con nuestra capacidad intelectual sobrehumana íbamos a hacer las cosas. Y el otro pues nomás iba a estar ahí, ¿no? Y el papá de este vato entendía ese pedo, entonces me dijo, ok, pues más déjenlo ahí para que no se sientan menos. Va. Mi error, y lo reconozco, mi error fue hacerlo o hablar con el papá de este güey, porque el señor nos iba a rentar un local en un muy buen lugar, en un lugar muy adecuado para estar nosotros, barato, nos iba a rentar mobiliario, nos iba a rentar todo, güey, nosotros le íbamos a ir pagando de nuestras ganancias, una igual hasta completar todo el tema, ¿no? Y aparte ellos iban a ser nuestros clientes, la empresa del señor iba a ser nuestro cliente principal. Entonces, pues mínimo íbamos a tener una lana mensual de lo que les íbamos a hacer a ellos. El problema fue que a mí se me ocurrió la estúpida idea de decírselo enfrente de toda la bola que nos juntábamos. Éramos 7 cabrones. Y sí, para el desmadre éramos infalibles, pero para la responsabilidad, ¿no? Entonces, cuando el señor nos pregunta, ¿y todos ustedes le van a entrar? Yo levanté la cabeza y yo le dije, no. Y alguien de los que estaba ahí se puso listo y dijo, sí, todos nos vamos a hacer responsables. Y yo dije, bueno, que puede mal ir sal, ¿no? ¿Qué iba a saber ese tarugo de Jay-Z de hace más de 15 años de eso, ¿no? Pues el primer mes salimos tablas, el siguiente mes hubo ganancia. Ya creo que estuvimos activos como, no sé, güey, 8 meses. Y todo empezó a valer pito. La gente se dormía, utilizábamos el lugar para irnos a echar la pasión. Para chupar. Ajá, güey, o sea, era nuestra casa club para ir a echar desmadre, güey. Ya los últimos meses teníamos 3 meses de atraso con la renta, no se podía hacer nada. Creo que hasta salimos peleados con algunos. Entonces, ¿sabes qué? A la chingada, no vamos a hacer nada. Dije yo, esto no es para mí. O sea, no es que no sea para mí no tener la empresa, sino es no trabajo tan bien con otros. Tiene que ser una persona que sea que tenga, si no es que la misma visión, una visión muy similar a la mía, para que las cosas puedan funcionar, porque lo contrario vamos a valer pito. Y es justamente lo que decía hace rato con el ejemplo de Pedro y de Luis. Los Pedros querían seguir valiendo pito, y los Luises que sí queríamos seguir, pues no podíamos, porque los Pedros literalmente sí nos estaban estorbando, ¿no? Está cabrón. Digo, bueno, al final de todo, pues aprendimos cómo funcionan las cosas, en qué sí debemos hacer, qué no le debemos de cagar. Y pues aquí estamos, ¿no? Pero bueno, ya para irle cerrando este pedo, las crisis que han sucedido, a menos en lo que yo recuerdo, que son las crisis de los millennials, porque sí, amigos, somos millennials, tienen que entenderlo, ya supérenlo, los pendejos son nosotros, o los últimos millennials o los centennials. La crisis del 82, donde México pierde el valor contra el dólar. La crisis del 93, que es la pérdida de los ceros en el peso. El Fobaproa que seguimos pagando y que muy seguramente mis hijos los van a seguir pagando. No, eso es mentira, ya se pagó hace mucho tiempo. Pero igual no la siguen quitando, güey. O sea, yo sé que ya se pagó. Es otras, o sea, estamos pagando otras cosas. Ya la lavadora de Coppel ya la pagamos, pero también tenemos un radio, con cassette todavía y un refri. Güey, todavía mi abuela ya no vive, mi abuela materna, pero la consola en la que yo escuchaba viniles y cassettes, todavía jala. Le voy a decir a mi mamá que se me la vende. Y la quiero a ver de qué la pongo. Un bonito cubremesas o algo. No, pero volvieron a sacar acetatos. Ahorita los hipster. Ah, de veras, es cierto. Sí, puedes encontrar muchos. Sobre todo los que sean muy icónicos. Por ejemplo, alguno de los Beatles, alguno de los Rolling Stones. Todos los volvieron a sacar. Sería cuestión de buscar. Porque digo, yo la quiero nada más por pura pinche nostalgia, ¿eh? Tampoco es como que digas tú, ay, sí, la voy a usar.
Porque imagínate que me raye el vinil, güey, carísimo. Ándale. Ya valió. Sí tiene mejor calidad de audio, pero no es sustentable, ¿no? Cada vez que lo usas lo dañas. Lo madreas. Ajá, Ujú. exactamente. La que a mí me tocó por primera vez fue la crisis del 2008 y 2009, que fue la crisis global, la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, como ya lo mencionaba. Y en el 2009, pues el tema de la pandemia H1N1. Y la que estamos viviendo ahorita, que es la crisis del COVID-19. Existe esta recesión mundial. Y lo peor que le ha pasado a México, Morena. Entonces, está cabrón. Cabrón, Hasta ahora, porque... Sí. Es más, güey, hoy que venía de dejar a los morros en la escuela, ven escuchando a uno de los representantes, el vicepresidente de, creo que la casa Finch, que es una calificadora, dice, ellos en sus estadísticas dicen, y si es cierto, si lo creo, que muy probablemente, o sea, la probabilidad de que Morena siga gobernando México es muy alta. Solamente hay que ver, sí, demasiado. Solamente hay que ver quién va a gobernar, quién de los supuestos candidatos va a gobernar. Y eso va a definir si México supera la calificación que tiene ahorita, que es BB menos. Que no es mala, pero tampoco es buena. Un B más sería mejor. Pero eso quiere decir que ellos, como calificadora internacional, con esa calificación que nos pone a México, le dice a los capitales internacionales, no vale la pena invertir en... Es complicado, es peligroso. No es peligroso, es complicado, porque el tema político es muy complicado en México, entonces mejor no te metas. Esperemos que cambie la situación y pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces ya, por así ya para cerrar, como ya escucharon, ya vamos a crisis, pero esto se remonta hasta el 29, como lo mencioné hace rato, y pues, son casi 100 años de valer Berch, mis bebés. Desde mis bisabuelos hasta el día de hoy, muy seguramente mis hijos van a seguir viviendo en crisis, o crisis, no sé cómo se diga en plural, crisis como las dosises, pero pues no queda de otra, güey, porque al final del día, lo único que puedo hacer es, yo, que ya soy papá, es decirles a mis hijos, no te puedes quedar solamente con lo que tienes que buscarle más y más, claro, y más, porque si no vamos a valer pito. Entonces, y bueno, sí tienen la oportunidad de primero entender que las cosas van a cambiar, que no podemos controlar las pinches crisis y que básicamente hay que prepararse, ¿no? Y a veces hasta un poco hay un toque de suerte que hace falta, pero... Sí, claro. Pero pues hay que estar preparado, básicamente. Así es. Pues bueno, ya con esto cerramos. No sé, ¿algo que quieras decir? Sí, una especie de resumen de lo que estás diciendo podría, y tratando de conectar las pendejadas que dijimos y la parte seria, me atrevo a decir que crisis siempre hay y siempre habrá. Depende también mucho del punto de vista que le demos como para intentarla solucionar. Pero también a veces hay crisis mental, ¿no? O sea, sí. Tú puedes tener o no tener dinero, pero si dejas de buscar soluciones, pues, y creo que esa es la crisis que más nos puede doler como personas, como rendirte sin siquiera haber intentado. Está cañón. A veces también heredamos la crisis mental, o sea, aprendimos, crecimos bajo una etapa en la que nos sentíamos perdedores y seguimos siendo perdedores, y eso está muy cabrón. O sea, el que tú solito te limites por una presión mental es muy complicado. Ojalá hubiera la posibilidad de, por ejemplo, que hubiera en la canasta básica el factor de atención psicológica. Creo que eso ayudaría un chingo a tratar de resolver cosas en general, para ti, para tu persona y luego para los que están alrededor de ti, pero no sé, creo que es un tema cultural que, como dijimos al principio en la broma, ¿no? De te estás ahogando y sales un centímetro y sientes que eres don chingón y acabas hundiéndote más. Claro. No sé si algún día logremos combatir esa crisis, probablemente no, porque
como que la retroalimentamos, ¿no? Como nación. Sí, es que también nos burlamos mucho de la gente que quiere tomar ayuda psicológica. Primero que nada, la gente lo ve de como si fueras débil, ¿no? El hecho de que tú digas que necesitas ayuda emocional te hace ver débil. Entonces, no solamente te hace ver débil para ti, que lo estás viviendo, sino aparte la sociedad te ve débil y la gente no confía en ti. Y aparte de todo, nos estamos burlando todo el tiempo de esas personas que buscan esa estabilidad emocional, que por lo que tú quieras no pueden tenerla. Entonces, yo creo que debemos de ser empáticos sin tratar de ser condescendientes, porque pues, imagínate, güey, que mañana nos quedamos tú y yo sin chamba, ¿no? Ujú. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a compadecer de nosotros mismos o vamos a salir a buscar? Pero no solamente es eso, dices tú, güey, ya no soy un niño, ya no tengo 20 años. ¿Ya cómo voy a competir contra estos chavos que vienen entrando con cosas que yo jamás he visto o con cosas con las que yo he trabajado? Te voy a dar una bocanada de aire fresco en este desierto que se llama la vida. Si vamos a competir contra la siguiente generación, que son los centennials, ni siquiera vamos a tener que competir porque ellos solitos se van a acabar poniendo el pie. Güey, sí. O sea, definitivamente. Pero, por ejemplo, nosotros en nuestra área, que es muy particular, Sí, sí. y el otro día lo platicaba con un amigo, él me decía, güey, es que, por ejemplo, para mí que soy ingeniero químico, yo tengo una vida laboral finita. ¿Por qué? Porque yo sí tengo que salir a campo, yo sí tengo que ir, yo tengo que hacer. Y va a llegar un momento en el que yo no voy a poder, no porque no quiera, sino porque ya es muy cansado para mí hacerlo. En cambio, tú, a mayor edad, y esto sí es muy cierto, nosotros en nuestra área a mayor edad tenemos más habilidades, tenemos más conocimiento, sabemos cómo resolver los problemas más fácil y más rápido. ¿Por qué? Porque la experiencia en este campo de trabajo así funciona. Pero no es lo mismo para otros campos, ¿no? Entonces, a lo mejor hay un cierto sector de centennials que son muy torpes y que son muy tontos y que muy seguramente se van a meter los pies entre ellos y ellos solos. Pero también hay un sector de centennials que fueron criados como millennials. Lo mencionamos también en el capítulo de las generaciones. ¿Por qué? Porque viven en provincia, porque sus necesidades y sus capacidades son distintas. Y ellos sí tienen esa hambre que estos no tienen, porque a estos no se la han alimentado. A estos centennials de los que hablas, no les han alimentado esa necesidad porque para ellos nunca ha existido una crisis. Es más, con tal de que ellos no tengan una crisis, les resuelven todo el problema. ¡Ay, no ganaste! No te preocupes, aquí está tu premio por participar. Por participar, sí. Entonces, por haberlo intentado. Ajá, Mal. güey. Entonces, ándale, mal. O sea, ni siquiera es, güey, la neta lo intenté y quedé, no sé, en segundo lugar. Pon tú, güey, quedé en segundo lugar. ¿Sabes? Ok, pues también tiene tu medalla de plata porque pues quedaste en segundo lugar, te esforzaste, pero le das medallas a todos, güey. Hasta el niño que ni siquiera quiso ir a participar a la pinche competencia, que se quedó en su casa porque estaba jugando algo en la consola. Entonces llega el lunes, toma tu medalla. Es que yo no participé. No importa. Lo importante es jugar. Yo no jugué. No importa, para que no te sientas mal. Y se chingó, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Hay otros lugares con situaciones distintas, donde hay niños, donde hay jóvenes que tienen esa hambre de llegar a quitarnos el trabajo a nosotros y a cualquier otro profesionista. Y de esos son de los que nosotros tenemos que cuidar. De esos, no de los güeyes que viven en zonas gluten free, pet friendly, todas esas mamadas, ¿no? Entonces, al final del día la crisis sí nos sirve para generar habilidades que no teníamos y resolver problemas. Eso es lo que podemos sacar bien lo bueno que podemos sacar de las crisis. De acuerdo. Pero bueno. ¿Algo más? Mi queridísimo tío Crisiéstomo de los 30.
Juan Crisiesto debería ir Juan de Crisiesto. llamar. O Crisiesto de Jesús, algo así. Cris, Es un buen ándale. nombre. Crisiesto No, de ya. Jesús. Ya vámonos. Solo Vámonos. recuerden, es muy importante, no se rompan en crisis, mazapanes, y no se olviden de seguirnos en redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como @mágicoméxico. También nos pueden seguir, darle like, picar a la campanita en YouTube como México Mágico. Déjenos comentarios. Cuéntenos de sus crisis, no importa que no sean financieras o también pueden ser financieras. Cuéntenos de por qué su novio no les da like en sus publicaciones. Es una crisis, según ustedes. Igual, nos va a valer madre, pero ahí estamos. O mándenos correo también a mexicomágico@gmail.com. Y aquí están los micrófonos abiertos para ustedes. Aunque digan pura pendejada, véanos a nosotros. Somos el mejor Eso ejemplo de ello. nunca ha detenido a nadie en este lugar. Jamás. No, en este país, güey, no en este programa. En este país. Sí, es cierto. ¿Sale? Bueno, pues vámonos. Bye. Bye, perros. Esto fue México Mágico. Si no te ardió lo que dijimos, Nos faltó salsa de la que pica.